Buenas, en este video voy a explicar lo que es el debugger y voy a utilizar el entorno de desarrollo NetBeans en el programa, en el lenguaje de programación Java. Ok, entonces vamos a explicar qué es un debugger, cómo funciona y para qué nos puede servir. Entonces, el debugger es un programa que está integrado en la mayoría de entornos de desarrollo y que sirve para localizar y corregir errores que tengamos en la programación de algún software que nosotros hayamos hecho. Entonces, esto es muy útil cuando, por ejemplo, tenemos un programa que tiene muchas líneas de código y es un poco difícil o tedioso buscar entre cada línea el error que provoca que no compile nuestro programa. Eh, para eso, el debugger, nosotros podemos utilizar lo que son breakpoints, que los vamos a ver más adelante, para si tenemos más o menos la idea de en dónde podría estar el error, eh, hacer que el programa corra normal hasta que llegue al breakpoint y ahí poder analizar línea con línea la parte del código que nosotros consideremos más adecuado. Entonces, primero vamos a explicar los botones del debugger y cómo funcionan. Con este ejemplo, que es un programa bastante sencillo en el cual utilizamos dos vectores, uno de tipo entero y uno de tipo string, en donde se van a guardar un ID y un nombre. Entonces lo que hace el programa es que solicita al usuario que ingrese un ID y un nombre, y eso se van a ir guardando en los vectores antes mencionados. Y luego al final va a mostrar una lista con todos los IDs y los nombres que se guardaron. Entonces, para empezar, primero tenemos que ir a la pestaña que dice debug en la pestaña en el menú. Y al abrirlo vamos a tener varias opciones. La primera que vamos a ver va a ser Step Into. Esta, si nosotros la seleccionamos, va a empezar el debug del programa, en el cual van a aparecer esa línea azul que nos indica, esa línea verde que nos indica en qué línea de código estamos. Y acá abajo va a tener la consola, en donde vamos a poder interactuar con el programa en sí. Y esta ventana de variables que está acá nos va a mostrar todas las variables que nosotros estemos utilizando en ese momento. Entonces, estas son todas las variables que están declaradas actualmente y eh, más adelante vamos a ir viendo cómo se van llenando. Ok, entonces, Step Into lo que hace es que recorre línea con línea el código y por ejemplo, si nosotros mandamos a llamar a un método o mandamos a llamar a una clase o hacemos la instancia de una clase, Step Into lo que va a hacer es que va a ingresar al método para que nosotros podamos analizarlo línea con línea. Por ejemplo, en esta clase de scanner, si yo le doy Step Into, va a entrar a donde está definida la clase y aquí podría yo analizar línea con línea lo que pasa en esa clase. Si no quisiéramos, eh, si quisiéramos salirnos del método en donde estamos porque ya lo pasamos y no queremos analizarlo, entonces presionamos el botón que se llama Step Out y lo que hace es sacarnos del método de la clase a la que hayamos ingresado. Si lo presionamos nos devuelve a la clase principal para seguir el recorrido. Ok, entonces, si nosotros quisiéramos, no queremos entrar al método o entrar a la clase, utilizamos el botón Step Over, que hace lo mismo que Step Into, que recorre línea por línea, solo que no entra a los métodos que llamemos o a las clases. Entonces, si yo presiono Step Over, pasa directamente a la siguiente línea y así sucesivamente. Entonces, si nosotros quisiéramos detener el debug, presionamos el botón que dice Finish Debug Session. Lo presionamos y detiene el debugger. Ok, entonces, otra forma de iniciar el debug podría ser con una herramienta que tenemos en la que va a iniciar el debug en donde nosotros hayamos dejado el cursor. Entonces, dejamos el cursor en donde queremos, por ejemplo, lo voy a dejar aquí y nos vamos al menú de debug y aquí presionamos Run to Course y ese nos va a empezar el debug en donde hayamos dejado el cursor. Entonces aquí ya podemos ver en consola y ver los métodos que tenemos. Aquí ya tenemos declarados los vectores con su tamaño, que es hasta 4 según está aquí en el ejemplo.
y las demás variables que tengamos declaradas. Ok, otra forma de empezar el debug sería utilizando breakpoints, que lo mencioné anteriormente. Entonces los breakpoints se colocan, por ejemplo, queremos colocar un breakpoint aquí. Entonces vamos a la línea de código en donde está y en la parte, en el margen izquierdo, vamos a dar clic. Y aquí se genera esta línea de color rojo y aquí tenemos un breakpoint. Y lo que va a hacer es que va a detener el programa cuando llegue a esta línea. Entonces vamos al menú de debug y le damos debug project y va a correr el debug, el programa. Entonces acá, si como pueden ver, no hay variables porque todavía no ha empezado el debug. Entonces corremos el programa normal, mandamos IDs, mandamos nombres. Y aquí ya detuvo el programa, ya empezó el debug en la línea que nosotros habíamos puesto el breakpoint. Entonces aquí ya podemos analizar y ver lo que tenemos dentro de nuestras variables. Y aquí podemos observar que dentro de los vectores, en la posición hay diferentes IDs que son los que nosotros colocamos, y en el de nombre están los nombres que nosotros colocamos. Entonces aquí ya podemos iniciar el debug paso por paso. Le damos clic en la siguiente y nos va a tirar el otro. Entonces aquí tenemos la variable ident que está aquí y va a tener asignado el valor 1, que es el que está asignado al vector id en la posición i, y en este caso la variable i es igual a 0. Entonces va a estar localizado en el vector id en la posición 0 y ese valor es 1. Por lo tanto el ident ahora tiene valor de 1. Si nosotros le damos step into otra vez, ahora va a asignar el valor de num, que el valor del nombre en la posición 0 todavía continúa en 0 la id, que es igual a alien. Entonces ese valor se va a asignar a la variable num y después va a imprimir, perdón, aquí vamos a salirnos, va a imprimir el nombre, como se puede ver aquí. Entonces aquí dice que su id es 1 y su nombre es alien, que es exactamente lo que estamos imprimiendo acá. Mandamos a imprimir las variables que ya tienen asignados un valor. Y si queremos detener el programa, otra vez presionamos el botón que dice Finish Debugger Session. Ok, entonces lo que vamos a hacer para ver cómo funciona explícitamente, vamos a utilizar dos breakpoints condicionales. Estos breakpoints condicionales van a detener el programa, van a iniciar el debug del programa cuando se cumpla cierta condición. Entonces el primer breakpoint que vamos a poner va a ser este de aquí, que va a estar en el método llenar nombre cuando nos pide ingresar el nombre. Entonces vamos a seleccionar aquí y creamos el breakpoint. Entonces damos clic derecho y nos dice breakpoint, nos vamos a sus propiedades y aquí nos va a desplegar este cuadro. Le damos en break when hit count is, que esto sirve para que se detenga cuando haya tocado el breakpoint un número específico de veces. Entonces aquí lo vamos a poner cuando lo haya tocado 2 veces. Okay. Y el otro breakpoint que vamos a poner va a ser cuando imprima la lista. Hacemos el breakpoint y le damos clic derecho en propiedades y aquí vamos a utilizar la condición. Esta condición lo que hace es que nos dice que va a detener el programa o va a iniciar el debug cuando el contador al que nosotros estemos utilizando sea igual a cierto número. En este caso nuestro contador es la variable i, entonces esto va a ser igual a 2. Cuando el contador sea 2 va a detener el programa. Entonces esos son los dos breakpoints que vamos a utilizar y vamos a ir viendo cómo se van llenando todas las variables. Ok, entonces vamos a correr el programa. Le damos en debug y debug project. Aquí nos va a correr el programa normal porque todavía no ha iniciado el debug. Entonces nosotros podemos agregar un ID normal. Entonces
vamos a agregar el primero y vamos a agregar el primer nombre. Y nos tira el segundo. Si se dan cuenta, no ha parado no ha iniciado el debug porque es la primera vez que toca el breakpoint. Entonces no ha iniciado el debug. Continuamos agregando IDs y aquí sí ya empieza el debug. ¿Por qué? Porque es la segunda vez que toca este breakpoint. Entonces acá podemos ver los vectores y las variables que nosotros tenemos declaradas. Si se dan cuenta, en los vectores ya tenemos en la posición 0 el valor de 1 y en el de nombres en la posición 0 tenemos el valor de alien, que son las dos variables que nosotros estamos utilizando, que sería IDs, que tiene el valor de 2 en este caso, y de nombres, que tiene el valor de alien en este caso. Entonces, como aquí la variable IDES tiene el valor de 2 porque ya pasó por este método. Entonces, como nosotros mandamos que era 2, ese número se guardó en la variable IDES. Y en la de nombres, ahorita nos va a pedir que ingresemos un nombre. Entonces, como el primero que se ingresó fue alien, todavía tiene asignado el valor de alien. Entonces, aquí le damos step into. Perdón, vamos a salir. Es step over, disculpe. Y aquí, pues ya nos va a pedir que ingresemos el nombre. Aquí está esperando que ingresemos el otro nombre. Vamos a ingresar otro nombre. Y le damos enter. Entonces aquí ya la variable nombres cambió su valor y ahora es Madeline, que es el nombre que mandamos nosotros. Y aquí pues va a retornar la variable nombres en el método. Le damos step over y va a regresar aquí. Entonces acá lo que hace es que a la variable al vector nombre en la posición i, que i en este caso es 1, va a asignarle el valor que retorna el método llenar nombre, y ese valor es igual a Madeline. Entonces en el vector en la posición 1 se va a colocar el valor de la variable nombres. Entonces si le damos step over, ya aquí nos aparece la posición 1 del vector nombres con el valor de Madeline. Ok, entonces continuamos con el debug. Le damos step over y aquí nos va a pedir otra vez, nos va a mandar a llamar al método llenar ID. Entonces vamos a entrar al método, y para entrar al método utilizamos step into. Step into nos manda aquí y nos pide que ingresemos un ID. Entonces vamos a darle step over y aquí le daremos otra vez para que el programa espere que nosotros ingresemos un ID. Entonces aquí vamos a ingresar el ID número 3. Damos enter y pasa a retornar la variable IDES, que en este caso la variable IDES tiene el valor de 3. Por lo tanto, si damos step over, va a salir y ahora vamos a asignar el valor que retorna llenar IDs, que es la variable IDs con valor de 3, a la posición del vector en i, que en i en este caso vale 2. Entonces, ahora en la posición del vector id, en la posición 2, se va a guardar el ID que es del número 3. Si le damos step over, podremos ver que ahora el valor del vector en la posición 2 va a ser igual a 3. Aquí ya se cargó el valor de la variable IDs, que era 3, y el valor de la variable que nosotros mandamos en el nombre, que es Daniel, y se guarda en la posición 2 del vector nombre. Entonces, si nosotros ya verificamos que no está el problema y queremos pasar a nuestro segundo breakpoint, utilizamos este botón que dice Continue. Entonces, cuando presionamos este botón, el programa se vuelve a correr de manera normal, sin analizar el código línea por línea. Entonces, terminaremos de llenar las posiciones. Vamos a poner un ID 4 y un nombre Alan, ID 5 y un nombre Alex. Y cuando demos clic aquí, va a iniciarse el debug en la segunda
en el segundo breakpoint que nosotros pusimos. Y este segundo breakpoint tenía una condición de que se iba a iniciar cuando se tocara por segunda vez. Y en este caso así es. Ya nos imprimió los primeros dos nombres, que serían las primeras dos posiciones, y ahora se detiene para imprimir la tercera posición. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos una variable ident y una variable num, que son las que se imprimen en el mensaje. Entonces la variable ident está igualada al id en la posición i, que la posición i se recorre con un for. Esta posición, como ya ha sido tocado dos veces el breakpoint, quiere decir que ha pasado dos veces. Por lo tanto, i ahora vale 2, que es nuestra variable. Entonces, va a imprimir la variable ident, tiene asignado el valor del vector id en la posición 2, que ese es 3. Entonces, va a imprimir aquí que su id es 3. Y en la variable num tiene asignado el vector en la posición 2 también, y ese nombre es Daniel. Entonces, cuando nosotros le demos step over, nos va a imprimir que su id es 3 y su nombre es Daniel. Y efectivamente aquí está impreso el mensaje que nosotros mandamos. Y así podemos seguir viendo cómo se van llenando las variables. Entonces ahora ident tiene el valor de 3 y num tiene el valor de Daniel, que coinciden con los valores de los vectores en la posición dada. Entonces damos otra vez step over, y ahora la variable int, que sería nuestro contador, tiene valor de 3. Por lo tanto, ahora el ident va a tener el valor del vector id en la posición 3, y la variable num va a tener el valor del vector nombre en la posición 3. Por lo tanto, los valores serían 4 y Alan. Si nosotros damos step over, ahora la variable ident tiene el valor de 4. Damos otra vez y ahora la variable num tiene el valor de Alan. Por lo tanto, ahora sí imprimirá las variables con sus respectivos valores. Y efectivamente aquí está impreso. Y por último vamos a hacer la última, que sería cuando nuestra variable i tiene el valor de 4, y cada una de sus variables van a tomar el valor de su vector en la posición 4. Por lo tanto, la variable ident tomará el valor de 5 y la variable num tomará el valor de Alex. Si damos step over, podemos ver que ident es igual a 5 otra vez, y ahora num es igual a Alex. Y si presionamos otra vez, imprimirá el último valor. Y con eso concluiría nuestro programa. Si le damos otra vez terminal debug, y aquí podemos ver la ejecución del programa completo. Entonces el debugger funciona de esta forma y es muy útil para encontrar problemas más que todo lógicos a la hora de la programación. Y solamente, espero que les haya gustado.